esposito, nos da gusto saludarle, poder llegar hasta su casa, ¿verdad? A través de las redes sociales. Quiero que puedan saludar, hijas, para poder orar y dar inicio. Amén. Dios les bendiga. Disponga su corazón esta noche, ¿verdad? Para que podamos atesorar lo que Dios quiera hablarnos. Amén. Amén. Así es, Dios les bendiga nuevamente, ¿verdad? Es un placer y Dios es tan bueno que nos permite nuevamente poder estar aquí y compartir, ¿verdad? Esa palabra que Él tiene para ustedes. Les invitamos, ¿verdad? Que puedan compartir para que podamos llegar a más mujeres y que la palabra de Dios también sea de mucha bendición para ellas. Así es. Vamos a orar para dar inicio, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes el tema de hoy. Así que ahí en su casita, cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo que nos permites compartir a través de las redes sociales con tus hijas. Padre, yo te pido, Señor, que traigas el entendimiento a nosotras, la sabiduría, Padre, para poder contemplar tu rostro y poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Así que, hermanas, compartan esta transmisión. Recuerde que necesitamos llegar a muchas mujeres que tal vez tienen hambre de la palabra y tienen una necesidad en estos momentos, ¿verdad? Y qué lindo es que nosotras podamos ser de ayuda para esas mujeres que necesitan de la palabra del Señor. Me gustaría también que si usted está conectada a través de la página nos pueda mandar, si usted tiene una duda, alguna pregunta, aquí estamos viendo para poder saludarle, poder bendecir su vida, ¿verdad? Y poder también compartir la palabra del Señor. Y yo quiero, hermanas, esta tarde, noche ya, poder compartir la palabra del Señor, porque el Señor en todo momento quiere darnos una palabra especial a nuestra vida. Yo siempre, antes de buscar el tema, yo le digo, Señor, dame la sabiduría para poder entender qué es lo que tú quieres que nosotras hablemos, qué es lo que tú quieres que nosotras podamos compartir, porque como mujeres muchas veces somos afectadas en muchas áreas de nuestra vida y no nos damos cuenta. Llega un momento que nos cargamos, llega un momento que nos estresamos, llega un momento que ya no queremos nada, ¿verdad? Quisiéramos tirar la toalla y correr, pero yo sé que el Señor en su grande misericordia nos da a cada una muchas oportunidades para seguir adelante, y hoy queremos compartir un tema que el Señor ponía en nuestro corazón y es mente sana. Y usted me va a decir, pastora, ¿cómo puedo tener yo la mente sana? Bueno, yo creo que es una lucha que tenemos día con día, ¿verdad? De poder nosotras tener una mente sana, poder ganar nuestras batallas, porque son batallas que el enemigo muchas veces se levanta en contra de nosotros, pero nosotras tenemos la decisión y la voluntad de poder hacer lo correcto delante de Dios. Amén. ¿Algo que quieran compartir sobre eso, hijas? Así es, qué importante es este tema, ¿verdad? Como decía usted, nosotras, ¿verdad? Tenemos esa lucha día con día y ahora sí que aquí es donde también siempre decimos y hacemos énfasis de que tenemos que pedirle a Dios, como decía usted desde el principio, ¿verdad? Que nos dé esa sabiduría, porque creo que en todo momento nos llegan pensamientos. Yo creo que siempre estamos pensando, ¿verdad? Más nosotras como mujeres, siempre decimos que tenemos 1000 cosas, ¿verdad?, que hacer. A veces pensamos, hasta cuando nos llega un mensajito, pensamos, ¿verdad?, que ya lo contestamos, ya lo hicimos en la mente y realmente a veces no lo hacemos físicamente. Entonces, qué precioso tema, ¿verdad? Y qué importante que nosotras como hijas de Dios le pidamos esa sabiduría al Señor, le pidamos esa ayuda, ese socorro, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿de dónde viene mi socorro? Pues sabemos que viene del Señor, ¿verdad? Amén, así es. Sí, así como sabemos, como usted decía, nuestras batallas diarias están en nuestra mente. Amén. Porque ya dice que de nuestra mente, nuestro cuerpo hace lo que piensa nuestra mente. Claro, nuestra mente hace que nuestro cuerpo tenga una reacción, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Queremos saludar a las hermanas que nos están viendo. Ahí está la hermana Milka, recibe bendiciones, hija. Está la hermana Lucía, ¿verdad? Recibe bendiciones, hija. Compartan la transmisión. Yo sé que, como les decíamos, nuestra mente es un campo de batalla y yo quiero decirle algo de parte de Dios. Podemos vencer toda batalla que se nos venga, todo obstáculo, ¿verdad?, que se nos venga, lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Amén. Así que mire, hermanas,
Yo quiero compartirles en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23, y vamos a leerlo, está en la versión Biblia lenguaje sencillo, y está: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Algo muy importante en este versículo que podemos ver, hijas, es que dice aquí: sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. ¿Qué tan importante es nuestra mente, verdad? Que tenemos que cuidar, porque definitivamente cuando Dios nos habla de un cuidado es de una protección, ¿verdad? Y yo busqué un significado de la palabra cuida, y tiene un significado que tiene por curable, medicina, curación, salud y salvación. Y me llama la atención esta palabra salvación, porque dice que la palabra de Dios, que tenemos que cuidar nuestra salvación, ¿verdad? Tenemos que nosotros meditar en nuestra salvación, y aquí lo podemos ver cómo el Señor nos manda a que nosotras podamos cuidar nuestra mente. Y mire, porque dice aquí, porque es la fuente de vida. Y yo puedo ver aquí claramente que cuando uno tiene una mente de Cristo, una mente transformada, una mente renovada, una mente nueva, ¿verdad? Podemos ver que cuando nosotros tenemos esa mente, dice que nuestra mente es una fuente de vida. Porque cuando uno no conoce del Señor, podemos decir que muchas veces nos equivocamos en lo que decimos, en lo que pensamos, en los deseos que podemos tener, porque ya no van a ser deseos conforme a la voluntad de Dios, sino van a ser deseos conforme a la voluntad de nuestra carne. Entonces, es algo muy importante que nosotras como hijas de Dios tenemos que entender. Amén. Y mire que la palabra mente tiene un significado en el hebreo del numeral 3820, que tiene por nombre lep, que quiere decir ánimo, decidir. Entonces, en nuestra mente está nuestro ánimo, en nuestra mente están nuestras decisiones, en nuestra mente están los deseos, en nuestra mente está el entendimiento, en nuestra mente está la voluntad, en nuestra mente está el juicio, la sabiduría. Entonces, hay muchas formas de cómo nuestra mente actúa, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que nosotros tenemos que tener y cuidar. ¿Por qué? Porque en nuestra mente podemos tomar malas decisiones. En nuestra mente podemos hacer cosas que no le agradan al Señor. En nuestra mente podemos perder la cordura, ¿verdad? Entonces, la mente es un campo de batalla que nosotras tenemos que meditar en él y decirle: Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque nosotras solas no podemos, sino que con la ayuda de Dios. ¿Algo que quieran compartir sobre eso? Que es un órgano tan importante que Dios nos permite tener para nosotros, ¿verdad? Si alguien estudia, Dios le da la sabiduría, ¿verdad? Como un médico, para que pueda hacer las cosas, ¿verdad? Alguien que, por decir, un arquitecto, ¿verdad? Como Dios le da para hacer esos grandes edificios, como Dios nos permite a través de este órgano, ¿verdad? Para hacer muchas cosas. Nos da esa inteligencia, ¿verdad? Para que nosotras podamos usarla en nuestra vida secular. Y como decía, ¿verdad? Qué importante es, porque podemos verlo desde el principio, ¿verdad? Con Adán, Amén. ¿verdad? Como él le dio la mente para ponerle el nombre a los animales. Entonces podemos ver desde el principio cómo Dios, nuestra mente, Él quiere que nosotros la dispongamos para hacer el bien, para hacer su voluntad, ¿verdad? Y como decía, que es el campo de batalla. Entonces, vamos a recordar siempre que nosotros tenemos una guerra espiritual, la cual, vamos a pelear con armas espirituales. En Efesios 6:12 nos dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino nos dice que nos empieza a decir que es contra principados, contra potestades y contra gobernadores de este siglo. Entonces, nosotras como hijas de Dios, no podemos nosotras darnos el lujo, ¿verdad?, de que nos llegue un pensamiento malo y nosotras estar meditando en eso, sino cómo vamos a vencer, ¿verdad? Como decíamos, con las armas espirituales. Entonces nos llega un pensamiento malo, entonces nosotros lo vamos a vencer. Amén. Pero como decía al principio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra mente? ¿Qué tenemos que hacer? Y algo que pues como decimos, en nuestra vida secular hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Como madres, como esposas, como hijas, como hermanas. Y yo creo que en todas las cosas que se requiere
ahora sí que de valor se necesita que nosotras le pongamos el empeño, ¿verdad? Cuando nosotras queremos hacer algo, tenemos siempre que dedicarle el tiempo, y yo creo que para lograr poder tener buenos pensamientos, Dios nos ha dejado un arma muy poderosa, y esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotras podemos cantarla, predicarla, ahora sí que en cualquiera de las formas que nosotras la hagamos, va a tener un efecto purificador en nuestra mente, nos va a ayudar a poder, como decía, ¿verdad, la hermana? Renovarnos cada día, o sea, cada día nos llega, y más bien cada segundo nos llega un pensamiento, el cual nosotras como hijas de Dios no podemos darnos ese lujo, como decíamos, ¿verdad?, de estar meditando en eso, sino desecharlo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, agarrar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, podemos ver qué importante es este órgano que el Señor nos ha dado, pero también podemos ver que en este siglo, ¿verdad?, no podemos nosotras, pues estar agarrando, ¿no? Como dice la palabra de Dios en Romanos, no podemos estar adaptándonos en Romanos 12:2 a estos pensamientos, sino tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Y nos va a ayudar mucho la palabra del Señor. Amén. Sí, eso es cuidar nuestra mente, ¿verdad? Nuestro corazón, porque yo he visto gente que dice, no, es que la Biblia dice que cuidemos nuestro corazón, nuestra mente, y se quedan en su casa y no quieren salir, no quieren convivir con la familia, no quieren ir al parque, no quieren, porque ellos dicen, hay que cuidar nuestro corazón. No, hay que cuidar nuestras mentes nosotros mismos. Nosotros, como la palabra dice, Dios nos dio libre albedrío y nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a hacer en los pensamientos que vienen día a día a nosotros, ya que vienen pensamientos malos, pensamientos buenos. Exactamente, sí, porque algo muy importante, siempre vamos a tener batallas en nuestra mente, pero nosotras tomamos la decisión de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿verdad? Y muchas veces tomamos decisiones incorrectas que traen consecuencias a nuestra vida. ¿Por qué? Por no tener una mente con entendimiento, una mente con sabiduría, como dice el significado, esforzado, ¿verdad? Queremos tomar lo fácil. Queremos tomar siempre lo que no nos cuesta, ¿verdad? Y siempre vamos a tener deseos, pero nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra mente, porque ya sabemos, uno como cristiano ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Sabes las consecuencias que te pueden pasar y las consecuencias que no te pueden pasar. Y muchas veces decidimos, pues, es inexplicable sabiendo la verdad, pero sucede que tomamos las decisiones que sabemos que están mal, pero nos dejamos llevar por tal vez por nuestro sentimiento, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, por una emoción, ¿verdad? Y yo creo que, hermanas, es importante que nosotras en estos últimos tiempos que ya estamos viviendo, porque yo quiero decirle, y siempre le hemos predicado, que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y ya no estamos en un momento para estar jugando, estamos en un momento para ya tomar una decisión certera en nuestra vida, para tener un cambio de una metanoia, como dice la palabra, ¿verdad? Un cambio de mentalidad. Entonces es importante que nosotras podamos tener esa voluntad y esforzarnos. Tenemos que esforzarnos cuando nos sintamos cansadas, cuando nos sintamos que ya no tenemos fuerzas, cuando nos sintamos desgastadas, es cuando nosotras le tenemos que pedir al Señor que nos dé esa fuerza, ¿verdad? Como dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente. Necesitamos ser esas mujeres valientes de este tiempo, que no se dejen guiar nada más por su corazón y por lo que piensa, porque acuérdense que la mente y el corazón son un mismo canal. Entonces nosotros tenemos que pararnos a la brecha y cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, y siempre pedirle al Señor que nosotras podamos tener ese entendimiento que necesitamos, así como Cristo, ¿verdad? Porque solo Él fue perfecto, pero dice su palabra que somos imitadores de Cristo, ¿verdad? Estamos alcanzando la perfección de Él, queremos llegar a la misma medida, y sin embargo Cristo pasó igual muchas tentaciones, Cristo pasó muchas cosas, y más adelante lo vamos a ver, pero hay un mandamiento que está en la palabra de Dios y está en Mateo capítulo 22, versículo 37, y dice así: y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es es el grande y el primer mandamiento. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿por qué usted cree que Dios
estableció este primer mandamiento, porque sabe que donde vamos a fallar muchas veces es en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo es donde están los deseos de querer hacer lo que sabemos que no está bien, ¿verdad? Y nuestra alma, usted sabe que nuestra alma es la que está en lucha, ¿verdad? Nuestra alma es la que está en disputa. Entonces, yo creo, hermanas, que hemos llegado en un tiempo que tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para poder contemplar su rostro. Y mire que Satanás sabe que si puede controlar tu mente, tu cuerpo y tus acciones también, ¿verdad? Si Satanás controla tu mente, va a controlar todo de ti, porque lo que él te diga, tú vas a hacer. Lo que tú pienses, lo que el enemigo te manda un dardo de parte del pensamiento de Satanás, es lo que tú vas a accionar, es lo que tú vas a hacer, es lo que tú vas a hablar, porque acuérdense que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tú estás pensando, lo que en tu corazón está, tú lo vas a llegar a hacer. Entonces, es importante que nosotras no nos dejemos llevar por estas armas del enemigo, ¿verdad? Y podamos nosotras cuidar nuestra mente para que el enemigo no nos controle a nosotros. Acuérdense que Dios nos ha dado un poder y una autoridad que dice que nosotros vamos a hollar serpientes y escorpiones. Entonces, si Dios te ha dado ese poder, acciónalo, ¿verdad? Pongámoslo por obra, hagámoslo. Y dice, quiero compartirles en Romanos 8:1, y es las tentaciones que el enemigo quiere venir a poner sobre nosotros. Dice, por siguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, el enemigo puede venir a traer tentaciones a tu vida, pero si tú no andas bajo la carne, ¿verdad? Vas a estar conforme a la voluntad del Señor, dice conforme al Espíritu. Entonces vas a ser guiada por el Espíritu Santo, y acuérdate que el Espíritu Santo es el que redarguye nuestro corazón y nos dice cuando algo está mal, ¿verdad? Viene ese pensamiento, no tienes que hacer esto, está mal. Redarguye nuestro corazón porque ya tenemos el conocimiento de Dios. Amén. ¿Algo que quieran agregar sobre esto? Yo quiero compartirles la base bíblica que les decía, es en Romanos 12:2 y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis, dice, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y yo les quiero compartir un significado, ¿verdad?, de la palabra renovación, una definición griega que es el ajuste moral y espiritual del pensamiento a la mente de Dios, que su principal propósito es llevar a cabo una transformación en nuestra vida. Entonces, también otro significado es nuevo o de lo alto, engendrar o nacer de nuevo, renacer. Y algo que aquí me llamaba mucho la atención en Romanos, que ya nos habla de una vida nueva. Amén. Entonces ya cuando dice su palabra, que cuando nosotros ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y empezamos una vida nueva, todo empieza nuevo en nosotros, Dios hace nuevo todo en nosotros. Y algo que también podía ver aquí, que dice que en Juan 3:7 podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo una plática, un diálogo, ¿verdad?, con Nicodemo. Y Nicodemo le preguntaba, ¿verdad?, ¿cómo es posible nacer de nuevo? Se lo estoy parafraseando. Le preguntaba y le decía, porque sabemos que Nicodemo, ¿verdad?, él conocía, él sabía porque era alguien importante, ¿verdad?, era alguien principal en ese tiempo, y podemos ver cómo él tenía esta plática con nuestro Señor Jesucristo y él le pregunta que cómo es posible nacer de nuevo. Entonces nuestro Señor Jesucristo le empieza a explicar, ¿verdad? Porque él tiene un pensamiento terrenal y le dice, ¿verdad?, ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre, ¿verdad?, y nacer de nuevo? Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice que lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, aquí le hablaba de un nuevo nacimiento, ¿verdad?, que era a través del espíritu. Entonces, ahorita podemos ver que nosotros a través del Espíritu Santo, como decía usted, ¿verdad?, nos va a enseñar a hacer todas esas cosas, ¿verdad? Y algo que
que también quiero compartirles. En 2 Corintios 4:16 nos habla de que tal vez nosotras nos vamos a cansar físicamente, pero aquí en 2 Corintios 4:16 dice que nuestro espíritu, a través, ¿verdad?, de Dios, del Espíritu Santo, nos va a renovar cada día por dentro, ¿verdad? Nuestro hombre interior. Y algo que también a mí me llama mucho la atención es que qué importante es que nosotras como mujeres nos renovemos cada día con el Señor, porque a veces ciertamente nos vamos a llegar a cansar físicamente. Y esto puede ser también una limitación, ¿verdad?, en nuestra mente y decir, ya no puedo más. Claro, y sabes que, hija, también qué pasa que cuando nosotras perdemos el entendimiento de hacer la voluntad de Dios, es porque perdemos la intimidad con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno está en la intimidad con Dios, Dios en esa intimidad nos va renovando nuestras fuerzas, en esa intimidad Dios nos recargamos, en esa intimidad abrazamos las promesas de Dios, en esa intimidad Dios nos habla. Ciertamente cuando nosotros nos metemos en la intimidad con Dios, Dios trae una respuesta a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no buscamos esa intimidad, esa renovación de parte de Dios, menguamos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque empezamos a olvidar lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios ha predestinado para nosotros. ¿Y qué pasa? Que empiezan a venir los dardos del enemigo, empiezan a atacarnos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos renovarnos en la oración, que podamos renovarnos en la búsqueda, que podamos renovarnos en la intercesión con Dios. Y yo no quiero decirle que, dice la palabra de Dios, que nos metamos en nuestro cuarto, ¿verdad? A veces optamos que queremos que públicamente nos vean que estamos orando, y sin embargo, qué bueno, ¿verdad?, que como congregación, como lo estamos haciendo de lunes a viernes, podamos tener oración, pero también es importante que nosotros tengamos nuestra intimidad con Dios, decirle, Señor, tú sabes lo que estoy pasando, porque no es lo mismo que tú vayas a la iglesia y oremos por las necesidades de la iglesia, a que tú tengas una intimidad delante de Dios porque te desnudas delante de Él, ¿verdad? Es algo privado, tú y Él, una conexión especial donde tú te quitas toda carga, te quitas todo yugo, te quitas todo lo que te está estorbando para decirle al Señor, ayúdame a lo que estamos pasando. ¿Para qué? Para que podamos renovarnos. Y es que decíamos, ¿verdad?, que esta renovación es un ajuste. Amén. Entonces, como ponernos a cuentas. Entonces, pues vamos a ajustarnos, ¿no?, en los pensamientos. Si yo tenía, como decíamos, ¿verdad?, llegar a tener un pensamiento limitado de decir, no puedo hacer esto. Y el Señor nos da la capacidad, ¿verdad? A veces hasta nosotras mismas nos sorprendemos de lo que podemos llegar a hacer. Es precioso ver que decimos, yo no podía hacer esto, pero ahora lo puedo hacer porque pues Dios me ayuda, y eso es hermoso, ¿no? Porque decíamos al principio, Dios nos ha dejado este órgano para hacer grandes cosas, pero también el enemigo va a querer, ¿verdad?, usarlo también para, por decir, para cuando las personas tienen pensamientos para quitarse la vida, ¿verdad? Para, decía nuestro Señor Jesucristo que ya lo hacemos en la mente y ya estamos pecando. Entonces, eso es lo delicado de este tiempo. Exacto, y es que el enemigo viene a meternos temor, ¿verdad? Viene a desvalorizarnos, y es que fíjense que como mujeres es donde más nos quieren atacar, quiere desvalorizar lo que Dios nos ha dado a nosotras. Pero sin embargo, hermana, si usted se da cuenta en la palabra de Dios, Dios le habla mucho a un ente femenino dentro de la Biblia. Siempre Dios se asemeja a algo femenino. Si usted se da cuenta, habla su iglesia, ¿verdad? Entonces, Dios nos asemeja a la iglesia. Dios nos compara a nosotras las mujeres a la iglesia, como la amada. Entonces, es algo tan especial que Dios ha depositado con nosotros, que también el enemigo se ha ensañado también con la mujer, en verla derrotada, en meterle ese temor. Y mire que en 1 Juan capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lo involucra castigo, y el que teme no es hecho en el perfecto amor. Entonces, cuando uno tiene temor, o sea, dice que involucra castigo. Entonces, eso quiere decir que no viene de parte de Dios. El temor no viene de parte de Dios. El temor viene de parte del enemigo para hacerte menos, para que tú te desvalorices, para decir, no puedo, no sirvo para esto. Y a mí en un tiempo me pasó eso.
Yo luché mucho tiempo con decir, ahí me voy a ministrar aquí, ¿verdad? Yo siempre le decía al pastor, amor, es que a ti te dieron el llamado. Tú tienes el llamado, no yo. Y yo siempre luché con eso y él siempre me decía, no, nos ungieron a los dos, no te me ungieron a mí solo. Entonces yo siempre luchaba con eso porque yo decía, es que yo no puedo hablar, yo no puedo esto, no. Y estar aquí verdaderamente, hermanas, no es fácil, ¿verdad? Tal vez ustedes nos ven ahí en su casita y nos ve riendo y nos ve, sí, pero es difícil, ¿por qué? Porque no estamos tal vez acostumbradas o somos muy tímidas en hablar o no sé, mil cosas, ¿verdad? Y no es fácil, pero yo creo que, como dice su palabra del Señor, Dios nos empieza a capacitar conforme nosotros nos vayamos involucrando con el Señor, ¿verdad? Porque damos un versículo y Dios nos mete otro versículo que ya hemos visto, ¿verdad? Y nos sigue confirmando su palabra. Entonces es importante que nosotras nos sigamos preparando y que podamos decirle al enemigo, ¿verdad? Que echamos fuera temor, porque el temor no viene de parte de Dios. Y ahora entiendo que Dios a nosotras como mujeres nos sigue capacitando, nos sigue enseñando muchas cosas. Entonces yo creo que es el tiempo que como mujeres dejemos de denigrarnos, dejemos de dejar que el enemigo tenga cabida en nosotras y nos quiera venir a robar nuestras bendiciones, porque dice la palabra de Dios que Él solo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué quiere robar? Tus promesas. ¿Qué quiere destruir? A tu familia. Vino a robar, matar y matar lo que Dios está haciendo. Entonces yo creo que debemos nosotras creer la palabra de Dios que nos ha dado, aún tengamos pena, aún sentamos que no, esforcémoslo a hacerlo. Nadie es perfecto. Hay mujeres que Dios las ha dotado de una manera sobrenatural, ¿verdad? Yo veo mujeres de Dios que yo la verdad admiro mucho a mi pastora, porque yo cuando la veo predicar, yo digo, yo quiero lo que ella tiene, pero no de envidia, sino de que la gloria, el peso de gloria que Dios ha depositado en ella es algo diferente a como Dios lo ha depositado en mí, ¿verdad? Pero somos imitadores de Cristo, entonces podemos imitar lo bueno, tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Entonces, pero yo veo cosas buenas que podemos tomar de los demás. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos para poder decirle al enemigo que nosotros no tenemos temor en hacer la voluntad de Dios. Y es como toda batalla, ¿no? Nosotros estamos en una batalla. Claro. Cuando uno va a una batalla, una lucha, lleva su armadura, Amén. lleva todas sus armaduras. Y pues Dios nos tiene dado las armaduras, ¿verdad? Que usted decía que es buscarle, leer la palabra, en la oración, una buena armadura, ¿verdad? Dios nos ha dado ahí. Con esa podemos derrotar al enemigo, derrotar esos pensamientos equivocados que él mete a nuestras mentes. Sí, es. Y en Romanos, hablábamos de Romanos, algo que quiero compartirles. Quiero decirles que más adelante usted puede leer allá en casita cuando tenga ahí un tiempo, ¿verdad? Para que agarre su arma y pueda leer. Ahí habla de que habla de una vida nueva en Cristo y dice que tal es tu manera de pensar. Si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Entonces, es precioso ver de que, como decía, ¿verdad? Nuestra pastora, que a veces esos pensamientos decimos, no puedo. Entonces, es sorprendente ver, yo, como dice nuestra pastora, ¿verdad? Yo veo mujeres que en nuestra iglesia, ¿verdad? Que cuando pasan a orar o algo y tú dices, wow, o sea, ves cómo Dios las usa, cómo Dios ya puso eso en ellas, pero hablaba del perfecto amor y que echa fuera el temor, y ese perfecto amor es Dios, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo y definitivamente creo que ciertamente estamos en tiempos peligrosos, en tiempos que las redes sociales están atrapando a todo mundo, ¿verdad? No importa la edad, pero qué precioso es que también, ¿verdad? Se usen las redes sociales que como este programa, ¿verdad? Muchos más que son de Dios, que podamos compartir la palabra, que podamos decirle a las mujeres que, como decía nuestra pastora, ¿verdad? Somos importantes para Dios. Dios nos tiene en una estima tan grande, ¿verdad? Y dice que es de gran estima para Él, ¿verdad? Lo que es de adentro. ¿Por qué? Porque como decíamos, Dios quiere que nosotras nos renovemos cada día, pero que nos renovemos en Él. ¿Para qué? Para que, como decía la hermana, ¿verdad? Podamos vencer
ahora sí que con el enemigo y esos pensamientos, porque como decíamos, la lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Entonces debemos tomarnos la palabra de Dios, porque esa es la primera, ¿verdad?, que nos va a ayudar para vencer cada pensamiento malo. Amén. Y mira que Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice, mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. Entonces, algo importante de aquí es mente sana en cuerpo sano. Si tú tienes una mente sana, vas a tener un cuerpo sano. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a venir malos deseos, que no van a venir malos pensamientos si tú tienes una mente sana. ¿Y a qué le podemos llevar una mente sana? Es una mente conforme a la voluntad de Cristo, ¿verdad? Porque tal vez pueda pasar un pensamiento, pero tú en ese momento que está llegando lo reprendo en el nombre de Jesús, se va. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos que ese pensamiento baje a nuestro corazón y lo llevamos por hecho, ¿verdad? Porque lo maquinamos. Y a mí me solía pasar, yo les voy a contar un poquito, cuando yo era recién casada con el pastor, en mi mente siempre lo tuve en mi mente una separación, ¿verdad? Una separación que siempre lo tuve en mi mente, no, pues yo estoy mejor sola, yo puedo sola, quiero ser libre, ¿verdad? Y siempre lo tenía yo en mi mente. Entonces llegó un momento que yo lo llevé a cabo y le dije, yo ya no quiero nada. Entonces, tanto que yo lo empecé a meditar, a pensar, yo hice mi vida sin él, en mi mente. Porque si uno como mujeres, tienes problemas con tu pareja y ya estás haciendo ya imaginaste todo lo que vas a hacer, ya te viste, ya te proyectaste, ya te imaginaste, ya todo, ¿verdad? Entonces, como mujeres tenemos mucho somos muy pensadoras, imaginamos muchas cosas, pero sin embargo, yo creo que cuando nosotras conocemos la nueva vida en Cristo, porque cuando yo la empecé a conocer, yo empecé a ver todo de diferente manera, empiezas a ver diferente las cosas y empiezas a tener temor, pero temor a Dios, temor en agradar el corazón de Dios, temor en hacer la voluntad de Dios. Entonces yo creo que para que nosotras podamos tener esa mente sana, como dice aquí, en un cuerpo sano, tenemos que esforzarnos. Recuérdese que aquí dice que la envidia te destruye por completo. Entonces, cuando una no tiene una mente sana, se destruye automáticamente. ¿Por qué? Porque empiezan a tener problemas, empiezan a venir conflictos, mira, viene una cosa de problemas a nuestra vida que empezamos a desfallecer en el área de la iglesia, con nuestra familia, con nuestro esposo. Y yo creo que Dios nos ha llamado a nosotras como mujeres a que podamos estar en gozo, en alegría con nuestra familia, con nuestros seres queridos, pero para eso tenemos que luchar nosotras en que podamos tener una firmeza delante de Dios, porque qué tan importante es que nosotras podamos consagrarnos, que podamos tener una búsqueda a Dios, que podamos meternos a la presencia de Dios, como les comentábamos hace un momento, para que nosotras podamos tener esa mente sana. La mente sana no llega de que, ay, pídeselo y ya, no, tenemos que esforzarnos a congregarnos, tenemos que esforzarnos a poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos entender eso. Y mire que Salmos capítulo 119, versículo 80 dice, hazme entender tus enseñanzas para que yo no pase vergüenza. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que Él nos haga entender sus enseñanzas, porque cuando nosotras, miren, hermanas, no tenemos ese conocimiento que Dios nos da, ese entendimiento, somos avergonzadas por el enemigo. Él lo que viene es avergonzarnos, quiere humillarnos, quiere quitarnos lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo para que nosotros no pasemos esa vergüenza. ¿Amén? ¿Algo que quieran comentar, hija? Aquí tengo también Filipenses 4:7, ¿ya lo leyeron? No. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuida tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Allá está, ¿verdad? Allá está la clave. La clave. Así es. Y algo que decía ahorita, ¿verdad? Nuestra pastora es de que no es fácil, ¿verdad? Yo creo que cuando empezamos a conocer y empezamos el proceso en el Evangelio, yo creo que como todo, decíamos hace rato, ¿verdad? Requiere tiempo y requiere, yo creo que aquí también necesitamos una disciplina en nuestros pensamientos. ¿Y cómo nos vamos a disciplinar? Pues esto requiere, ¿verdad? Decíamos hace rato, ejercicio y práctica. Amén. ¿Por qué? Porque
no quiere decir que no nos vayan a llegar esos malos pensamientos, nos van a llegar. La situación es, como decimos, la pregunta del millón, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a vencer? Entonces, algo también que ahorita me recordaba, ¿verdad? El Espíritu Santo es que nuestro pastor igual nos viene diciendo que nosotros tenemos que cuidar también nuestro cuerpo. Hablaba algo que me vino también en la palabra, que como el apóstol Pablo nos pone el ejemplo de un atleta, ¿verdad? Nos dice que cómo debemos de nosotras esforzarnos, cómo debemos cuidar esa salvación. Y yo creo que un atleta pues se cuida, o sea, tiene una disciplina, yo creo, extraordinaria. Entonces, algo que debemos de hacer pues también con nuestros pensamientos, pues es tener esa disciplina y hacerlo, ¿verdad? Tal vez no sea fácil porque realmente... yo platicaba con Jimmy y yo le decía, ¿verdad? Hijo, no es fácil. O sea, yo ahora sí que tal vez podríamos ir como testimonio o como comentario. Ahora que ya empecé a hacer ejercicio, le digo, hijo, imagínate que el apóstol Pablo nos compara como atletas. Y yo no, o sea, ni le llego ni siquiera a nada a un atleta, pero imagínense, es difícil, Sí es algo que cuesta mucho, que requiere de mucho esfuerzo, pero de que sí se puede, de que, como decía usted ahorita, ¿verdad? Ahí está el secreto. Dios nos ha dejado en su palabra, pero a veces cuando iniciamos también en el Evangelio nos preguntamos, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo puedo hacerlo? ¿O cómo va a pasar esto? O como decíamos, ¿verdad? De que la lucha no es contra carne ni sangre, porque los primeros que nos van a decir, ¿verdad? Pues son nuestros familiares. Y nosotras, pues no, bueno, a mí me pasó, ¿no? De que yo iba a mi casa y pues salía llorando de mi casa, porque pues uno no, o sea, uno no entiende todavía esas cosas de decir, bueno, Señor, pues voy a orar por mi familiar y no me voy a poner a discutir, porque la palabra de Dios, pues no es para discutir, pero al principio, ¿verdad? Uno... De una u otra forma, el enemigo quiere avergonzarnos. Y algo que se me recordaba es la prédica de ayer del pastor, ¿verdad? Que decía que el enemigo es burlador. Entonces, la palabra vergüenza es burlador. Y mire que tiene el significado de la palabra bush, del hebreo, numeral 954, del hebreo 954, que significa enfrentar, burlar, confundir, deshonrar, secarse, tardar. Entonces, el enemigo lo que quiere venir a hacer es que nosotros seamos burlados, confundidos, que nuestra promesa tarde, dice tardar, nos quiere deshonrar, avergonzar, quiere secarse. Entonces, dice también confuso. Entonces, cuando el enemigo viene, ¿verdad? Y quiere venir a traer esa confusión, esa vergüenza, que nos avergüence la gente o que quieran venir decir, no, pues de qué hablas tú si eres cristiana, si no estás dando testimonio de lo que estás hablando. Muchas veces el enemigo es acusador. No, tú muy cristiana, ¿verdad? Sí, a todos nos ha pasado dentro de nuestra familia que quieren, lo primero que nos atacan, es que tú eres cristiana, mira la cristiana, entonces quiere venir a traernos burla de los demás. Entonces, yo creo que hay que cerrar toda puerta a Satanás, ¿verdad? De toda confusión que nos quiera traer, de toda vergüenza, de toda burla, de toda, dice aquí, tardar, de toda deshonra, de todo lo malo que el enemigo quiera traer a nuestra vida. Y sin embargo, tenemos que nosotras como mujeres comprometernos más con el Señor. Amén. Y segunda de Timoteo dice 1:7, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida nueva cristiana. Amén. Y vamos a responder la primera pregunta que nos han mandado. Y dice así, ¿cómo puedo saber que lo que mi mente piensa o hace no es lo correcto? Mire, ¿cómo podemos saber que lo que mi mente piensa o hace no es lo correcto? Dice la palabra de Dios que no debemos dejar llevarnos por lo que sentimos, ¿verdad? Pero sin embargo, lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que leímos un mandamiento al inicio y que decía, se lo voy a buscar para compartírselo de nuevo, dice, a ver, está aquí. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, yo creo, hermanas, que lo correcto es que podamos hacer nosotras la voluntad
de Dios. Y mire que dice Colosenses 3:2, pues poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, nos vamos a dejar llevar por lo que está en la tierra. ¿Qué está en la tierra? Los deseos, las cosas vanas, las cosas que no le agradan a Dios. Acuérdese que el mundo se ha llenado de mucho pecado. El mundo se ha llenado de mucha perdición, pero sin embargo, recuérdese que dice la Biblia que nosotros solo somos pasajeros en esta tierra. Y dice poner su mirada en las cosas de arriba. ¿Y qué es las cosas de arriba? Hacer la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces yo creo que nuestra mente, hermanas, tenemos que aprender a dominarlo en hacer lo correcto delante de Dios y tenemos definitivamente que esforzarnos para hacer lo bueno que a Dios le agrada. Y mira que quiero enseñarles la palabra mira. Y la palabra mira viene del griego 54:24, que quiere decir la palabra froneo, que es pensar, sentir, hacer y cuidar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar lo que pensamos, cuidar lo que hablamos, ¿verdad? Tenemos que meditar en lo que decimos. Y Colosenses 3:15 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuimos llamados a un solo cuerpo y ser agradecidos. Entonces dejemos que sea Cristo el que nos guía a nosotras para que podamos hacer su voluntad y nuestros pensamientos sean sus pensamientos de Él, que hagamos la voluntad de Él y no la voluntad de nosotras. Amén. ¿Algo que quieran agregar? Ella pregunta que cómo puede saber que lo que hace su mente no es lo correcto. Y nosotros, verán, en la Biblia sabemos que dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por naturaleza, verán, nuestros corazones se inclinan al pecado, por naturaleza. Y entonces, pues si lo dejamos así, pues siempre nos va a inclinar a hacer lo malo. Entonces tenemos que buscar a Dios, pedir el discernimiento de Dios, como decíamos, para que Él pueda venir, su Espíritu Santo, y Él nos pueda decir, esto está bien, esto está mal, y nos pueda redarguir, ¿verdad? Así es. En 2 Corintios 10:5 dice igual, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, siempre pues se van a levantar argumentos, ¿verdad? De lo que ya nosotras como hijas de Dios conocemos, ¿verdad? Pueden decir en este tiempo, pues ya para qué buscas del Señor, o yo he escuchado desde cuándo. Hay gente, bueno, no sé si han escuchado de que dicen, no, pues yo desde que tengo tantos años dicen que viene Cristo y no viene, y ya para qué vas a seguir. Entonces yo creo que esos argumentos, ¿verdad? Que se levantan en contra de lo que Dios ya nosotras hemos creído, ¿verdad? En nuestra mente, porque si nosotros lo creemos en nuestra mente y no dudamos, creo que es cuando permanece esa fe en nosotras, ¿verdad? Eso nos va a ayudar mucho a que nosotras podamos saber que nuestros pensamientos, pues, le agradan al Señor. Entonces, si algo se levanta, ¿verdad? Como dice aquí en 2 Corintios, en contra de lo que nosotros ya conocemos en Dios, pues ahí tú tienes que, como un foquito rojo, ¿verdad? Saber que eso no le agrada al Señor y decir, Señor, pues ahora sí que yo quiero llevar mi pensamiento cautivo a tu obediencia, a lo que tú quieres hacer, que como decíamos, ¿verdad? Esa renovación, pues es ese ajuste que muchas veces, pues, cuando se ajusta algo, pues duele. Cuando se ajusta algo, es un cambio. Es que lo bueno nunca nos va a agradar, ¿verdad? O sea, nunca lo bueno cuesta al que ser humano le agrade, ¿verdad? Porque nos cuesta hacer lo bueno. Y también muchas veces nos cuesta ser obedientes, nos cuesta escuchar, nos cuesta cuando nos dan un consejo, decir, bueno, sí me equivoqué en esto y hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, cuando uno dispone su corazón a hacer la voluntad de Dios, sabe que, y el manual número 1, donde usted va a buscar cómo se hacen cada una de las cosas y en qué estamos mal y cómo que debemos de cambiar, está en la Biblia, en la palabra de Dios, porque ahí nosotros tenemos el conocimiento de todas las cosas. Si usted quiere hablar de entendimiento, ahí busque. Si usted quiere hablar de sabiduría, ahí busque. Si usted quiere hablar de amor, ahí está. Si usted, cualquier tema que usted quiera saber, la Biblia nos los enseña.
aún ahorita estamos hablando todo lo de la Biblia, lo que hemos leído le estamos compartiendo y lo estamos explicando. Y cualquier duda que nosotros tengamos está en la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos hacerlo correcto? Buscando, meditando, dejándonos guiar por la voz de Dios, buscando consejo pastoral. Entonces sabemos que nos estamos dejando enseñar por la voluntad de Dios. Amén. ¿Algo más que quieran compartir o vamos a la segunda pregunta? Vamos. Cuando una mente no está sana, ¿puede abrir maquinaciones del enemigo? Sí, yo creo que nosotros tenemos una mente, ¿verdad? Decíamos negativa o vagando o a veces cuestionando, ¿verdad? Ahorita hablábamos de los argumentos. Entonces, si nosotras tenemos una mente cuestionando, dudando todo el tiempo, vamos a abrir puerta a esas maquinaciones. Entonces, y vamos a ir fuera del orden de Dios, ¿verdad? Definitivamente vamos a ir fuera de lo que el Señor quiere para con nosotras. Quiero compartirles en Proverbios 15:26, dice, abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. Entonces, como decía, ¿verdad? Nuestra pastora, algo que usted tenga duda o algo que querramos saber o de cualquier tema, aunque a veces se levantan también argumentos y dicen, ¿verdad? Es que ustedes creen, todos se lo saben porque en la Biblia, ¿verdad? Y empiezan a atacar la palabra del Señor. Entonces, pues uno dice, bueno, pues yo he visto lo que Dios ha hecho en mí, yo he visto sus maravillas, yo he visto sus milagros, yo he visto lo que ha hecho en mi vida y yo he creído en eso y aunque se levante, ahora sí que ese argumento de que pues todo lo encontramos en la palabra, pues yo creo en Dios y creo en su palabra. Y también algo que pues nos va a ayudar mucho para que nosotras no abramos, ¿verdad? Esas puertas a esas maquinaciones que nos van a llevar siempre en contra del plan de Dios, del propósito que Dios tiene para con nosotras. Quiero compartirles en Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, pues realmente debemos de tener bien ocupada la mente y decíamos al principio, ¿verdad? Y creo que le he hecho mucho énfasis, pero creo que nos va a ayudar mucho. Tenemos que disciplinarnos, también en la mente tenemos que disciplinarnos y la disciplina pues requiere esfuerzo, requiere, ahora sí como decía, ¿verdad? Nuestra pastora, no es fácil. Para las cosas que querramos hacer buenas, pues no va a ser fácil, porque lo malo lo tenemos aquí. Ahora sí que... Y más en medio de una necesidad, hija, es cuando somos más probados, ¿verdad? Somos más, vienen más ataques del enemigo, cuando uno está pasando una situación difícil dentro de sí, ¿no? Familiar, ya sea cualquier problema. Cuando uno está pasando un problema, es cuando el enemigo empieza a mandar dardos, ¿verdad? Y es donde ahí tenemos que disciplinar nuestra mente y es muy difícil. No todos tienen esa capacidad de ganar esas batallas y decir, bueno, sé que esto viene del enemigo y no voy a dejar que me destruya, no voy a dejar que me gane, no va a ser lo que él quiera, sino lo que Dios quiere en mí. Entonces, el enemigo siempre va a querer desviarte del propósito de Dios. ¿Para qué? Para traer esos dardos. Entonces, yo creo que es donde tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente, tener ese discernimiento de cuando las cosas vienen de parte del enemigo para que nos destruya, para que nos quite la bendición que nos ha dado, porque muchas veces eso pasa, que el enemigo quiere nada más una puertita que nosotros abramos para que él venga a tirar su cizaña y venga a destruir todo lo que Dios ha hecho y maravilloso que Dios ha puesto en nosotros. Así es, y algo también importante, ¿verdad? Que ya estamos en Cristo y estamos en ese proceso. No vamos a decir, a mí no me llega un pensamiento malo porque seríamos mentirosas, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios conoce, dice su palabra que Él conoce aún lo que intentamos pensar. Entonces yo creo que a veces cuando nos lleguen esos pensamientos malos, pues yo creo que Dios ya los conoce. Entonces yo creo que Dios nos ayuda.
siempre pues Dios, su palabra dice que no desprecia, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado. Entonces yo creo que siempre reconocer, ¿verdad? Nuestra condición delante de Él, decirle, Señor, ayúdame porque estoy en ese proceso de que pues tengo estos pensamientos o tal vez me llegan estos pensamientos y yo necesito de tu ayuda. Yo creo que cuando nosotras pues somos sinceras con Dios, Él nos ayuda siempre, ¿verdad? Esa es su palabra, que Él es nuestro amparo, ¿verdad? Nuestra fortaleza, es nuestro socorro, ¿verdad? Y podemos ver también el ejemplo del rey David, ¿verdad? Como él, por quedarse, ¿verdad? Un día y estar ahí su mente vagando, ¿verdad? También miró, ¿verdad? Y podemos ver ese ejemplo, siempre ponemos ese ejemplo de que pues él estaba ahí y cuando una persona está ociosa también, ¿verdad? Pueden llegar esos pensamientos que al final pueden bajar al corazón y yo creo que aquí lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros evitemos es que esos pensamientos nos bajen al corazón para que nosotros no podamos Y sabes también muchas veces hacerlos. qué pasa, que muchas veces no rompemos con eso. Y muchas veces es el mismo problema que volvemos a pasar en ciertos tiempos. O sea, me pasó hoy y me pasa de aquí a 6 meses el mismo problema. ¿Por qué? Porque realmente no hemos renunciado a eso, no le hemos entregado esa parte al Señor donde el enemigo viene y nos ataca en esa misma circunstancia, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros podamos renunciar a todo lo que sabemos que tal vez es un deseo, una debilidad que hayamos tenido en el pasado que nos pueda afectar en nuestro futuro. Porque eso yo lo he visto muchas veces que muchas veces le pasó algo y tiene el mismo problema siempre, ahora sí que es el mismo pensamiento donde el enemigo quiere venir a infiltrarse en su mente. ¿Y qué pasa? Que hace que pueda tener maquinaciones en su mente, ¿verdad? Pueda hacer muchas cosas. Entonces yo creo que es una persona que realmente no se ha entregado al 100% al Señor, porque maquina cosas que no vienen de parte de, mira que dice Isaías 59:13, nos hemos rebelado, hemos sido desleales con el Señor y le dimos la espalda a nuestro Dios, hemos hablado de opresión y rebelión, planeamos engaños y desde nuestra mente lo expresamos. Imagínense, tal vez una persona que va a la iglesia, conoce de Dios, pero ¿qué pasa? Que su mente maquina. Aquí puede un rato pensar su mente, amén, aleluya, pero sale de la iglesia y hace lo contrario. Entonces, ¿por qué? Porque en su mente está en engaño, su mente está en rebelión, no es una persona que se guarde, no es una persona que se consagre. Y mire, la palabra rebelión tiene pecar, la palabra es pecar, transgresor, apartar. Es una persona que se aparta de la voluntad de Dios, es una persona que se revela, es una persona, dice aquí, ofender, una persona que ofende. Entonces yo creo que nosotros tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Ciertamente nadie está pues ausente de no pasar algo, ¿verdad? Pero no todos tenemos la misma capacidad para vencerlas, pero ciertamente si Dios está con nosotros, somos más que vencedores, dice su palabra. Entonces todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Pero ciertamente tenemos que ganar nuestras batallas de nuestra mente, porque definitivamente tenemos que nosotros pararnos a la brecha para poder hacer eso. Si no ponemos a Dios delante de toda circunstancia, no vamos a poder lograr nada, ¿verdad? Ahorita me quedé pensando que usted decía de que hay gente, ¿no? Que en la iglesia son una cosa y afuera son otra. Y definitivamente sí, ¿verdad? Hay cristianos que los vemos hasta que sirven en la iglesia y todo, pero ellos lo hacen con otra mentalidad, con otra mentalidad de quedar bien con los hermanos, con los pastores, pero vienen haciendo otras cosas realmente. Esperemos que de esos no haya en la iglesia. Amén, ¿verdad? Amén. Qué lindo es cuando uno se deja transformar por Dios. Mucha gente también que va con luchas, va luchando, ¿verdad? Pero y también se esfuerza en tratar de hacer las cosas bien, pero Dios conoce la intención de su corazón, de qué forma lo está haciendo, ¿verdad? Que como decía la hermana, para agradar a alguien, para caer bien o para engañarse a sí mismo, ¿verdad? Podría ser que se engañe a sí mismo diciendo, bueno, me perdonan mis pecados cuando voy a la iglesia y salgo y puedo hacer lo que yo quiera. Y no es así.
Recuerde que todo lo que haga usted, hágalo para Dios, agradando siempre el corazón de Dios, porque para Él lo hacemos. Ciertamente tenemos que respetar las cabezas que Dios ha puesto, honrarlas, bendecirlas, pero todo lo que usted haga, hágalo para Dios, para agradar el corazón de Dios, porque recuérdese que nosotros somos pasajeros en esta tierra, como le decíamos, y Dios está buscando una iglesia que se guarde en santidad. Entonces Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, y es que el Espíritu Santo nos ha venido enseñando, porque apenas nos enseñaron de que tenemos una lucha, de que decía, ¿verdad? El apóstol, la vez que predicaba, decía que ahorita pueden estar pensando justo de lo que estamos hablando, pueden estar ahí maquinando dudando, cosas, maquinando, ¿sí? diciendo, Diciendo, "Ay, lo que va a está diciendo esta decir", persona no es cierto. O ajá. sea, el enemigo en un momento se infiltra. ¿Por qué? Porque no te agradó lo que dijo. Entonces viene rapidito y esto. Entonces te desvía del propósito. Entonces es tremendo ver cómo Dios nos viene hablando, ¿verdad? De eso, de los pensamientos, de que es una lucha, de que ciertamente va a ser una lucha. Pero como decíamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vencer? Pues lo primero que hemos dicho, ¿verdad? Pues la palabra del Señor. Yo creo que la alabanza también nos ayuda mucho, ¿verdad? El estar, pones la alabanza y escuchas y ya estás cantando y ya estás ahí y pues todo tu cuerpo ya está en acción, ¿verdad? Amén, así definitivamente. Tenemos que tener esa disposición en nuestro corazón y seamos imitadores de lo bueno siempre, ¿verdad? Seamos imitadores de lo que le agrada a Dios, para que podamos nosotras alcanzar cada una de sus promesas que Dios nos ha dado, si usted lo cree. Yo creo, ¿verdad? Yo creo todas las promesas desde que el Señor nos puso en este lugar, en esta ciudad. Creímos lo que Dios iba a hacer en nosotros, aun cuando me congregaba en mi iglesia ahí en Playa de Cristo. El Señor siempre me hablaba y me decía, vas a ser madre de muchas mujeres. Y apenas tenía un poco tiempo en la iglesia. Y yo decía, ¿será? O sea, siempre, ¿verdad? Entra la duda de que, pero conforme empiezas a meterte más en las cosas de Dios, empiezas a creer lo que Dios va a hacer, y puedo ver esas cosas cumplidas en mi vida, toda promesa cumplida en mi vida, pero necesitamos esforzarnos. Nada llega de gratis. Tiene que haber una perseverancia, una lucha, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en un buen tiempo para poder esforzarnos y hacer la voluntad de Dios. Vamos a la tercera pregunta. ¿Es difícil poder llegar a tener una mente sana? Amén. Pues difícil, tal vez sí, ¿verdad? Porque es lucha, tenemos la lucha que tenemos, pero pues se nos haría fácil si fuéramos durante la voluntad de Dios. A ver, aquí tenía yo un versículo. Tiene que haber una disposición, ¿verdad? Amén. Definitivamente tenemos que disponer nuestro corazón, ahora sí que decir nuestros pensamientos y decir sí voy a poder, porque de que es difícil acabamos de decir, ¿verdad? Que es muy difícil. Es de lo que hablamos, del esfuerzo, que tenemos que esforzarnos para poder alcanzar eso. Dice Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito, ¿verdad? Y yo creo que ya habíamos platicado más o menos de esta pregunta, ¿verdad? Sí, si buscamos a Dios y le buscamos, pues no va a ser difícil. Amén. Mire qué dice una palabra que yo busqué, dice, francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. O sea, entre más tengamos sabiduría de parte de Dios, más se van a venir los problemas. Pero nos sigue dando más capacidad Dios para poder vencer cada una de ellas. Entonces, aunque veamos las cosas difíciles, pidamos la sabiduría a Dios, aunque vengan más problemas, porque Dios nos va siguiendo dando esa sabiduría para poder vencer aún lo que venga, ¿verdad? Porque nos da la capacidad para poder hacerlo. Amén.
Y aquí también tenemos versículos del versículo que empezamos, Proverbios 4:23, que dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, tu mente. En los versículos más adelante ahí nos trae la respuesta, ¿verdad? Dice Proverbios 4:24-27, dice: aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está enfrente de ti, endereza las sendas por donde andas, allana todos sus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos fijar nuestra mirada en Cristo y, como decíamos, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque definitivamente la tierra, estamos en una tierra de perdición, pero si nosotros tenemos la mirada en Cristo, nuestra mirada alzada, no vamos a ver las cosas de abajo que nos pueden afectar, sino vamos a ver las promesas de Dios que nos está mandando a nuestra vida. Amén. Vamos a la última pregunta porque el tiempo nos ha ganado. Dice: ¿habrá gente que su mente será de perdición? Sí, yo creo que ahora sí que Dios nos ha dado el libre albedrío, pero yo creo que quiero compartirles en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces yo creo que sí, definitivamente cuando nosotras, como dice su palabra, ¿verdad? Aquí, que no aprobamos tener en cuenta a Dios, pues su mente pues siempre va a estar pues en contra de lo que Dios, ¿verdad?, quiere, porque no, esas personas yo creo que no van a querer nada con Dios. Entonces pues yo creo que siempre va a estar pensando en hacer maldad. Como ¿verdad? decíamos, ¿no? Son la gente que tiene la mirada aquí en la tierra, en lo que ella quiere, con la mirada, con su mente. Entonces, como decíamos, no hay una disposición para que pueda empezar ese proceso de transformación y de renovación, ¿verdad? Para poder hacer las cosas que realmente le agradan a Dios. Porque pues dice su palabra también, ¿verdad? Que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, definitivamente cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, pues realmente vamos a tener, pues yo creo que pensamientos siempre de maldad, ¿no? Y creo que eso definitivamente pues va en contra de lo que pues Amén. Realmente, si Dios tiene un propósito para esa persona, pero esa persona pues rechaza ahora sí que ese propósito o rechaza a Dios, yo creo que no va a poder tener ahora sí que pues pensamientos y más que nada no va a poder tener esa transformación, ese proceso, ¿verdad? Amén, así es. Quiero también saludar a mi pastora Jackie, que nos está viendo a través de las redes. Bendecimos su vida, amada pastora. Ojalá pronto esté aquí con nosotras, ¿verdad? Amén. Y pueda compartir una hermosa palabra de parte de Dios, porque ella es un gran ejemplo para nosotras. Amén. Amén. La bendecimos. Y quiero compartir también un versículo que está en Romanos 1:28 que dice: y como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, dice aquí, para que hicieran las cosas que no convienen. Entonces, hay gente que realmente va a tener una mente depravada, hay gente que no va a tener salvación porque están llamados a la perdición, ¿verdad? Gente que no tiene temor a Dios, gente que es engañadora, burladora, ¿verdad? Entonces, dice que su mente, dice, Dios los entregó a una mente depravada. Y es algo muy importante, hermanas, ¿verdad? Que tenemos que entender que si hay gente que tiene mente de perdición, definitivamente, gente que tiene mucha maldad en su corazón, gente que pues hace mucho daño, ¿verdad? Gente que no se arrepiente de lo que hace. Sin embargo, si ellos se arrepintieran y le pidieran perdón a Dios, Dios dice que Dios es misericordioso y bondadoso con sus hijos. Entonces, pero sin embargo, si hay gente que no se arrepiente de lo que hace y es llamada a la perdición, ¿verdad? Y Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Amén. Así que espero que hayamos respondido sus preguntas, sus dudas, ¿verdad? Y que podamos día con día poder
guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón, hacer la voluntad en todo tiempo del Señor y que nosotras podamos resistir todo momento, los momentos malos, ¿verdad? Porque ciertamente, como decía, va a haber momentos de tribulación, va a haber momentos donde vamos a ser atacadas, pero cuando nosotras tenemos la mente conforme a la voluntad de Dios, vamos a salir victoriosas, amén. Así que renovemos nuestra mente, dejamos que Dios haga una metanoia en nosotras, ¿verdad? Que podamos renovarnos, que podamos transformarnos, que podamos dejar que Dios haga algo nuevo en nosotras. Cuando nosotras nos bautizamos, dice su palabra que nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Entonces lo viejo quedó atrás y ahora hacemos cosas nuevas. Entonces enfoquémonos en las cosas nuevas. El enemigo siempre te va a querer acusar, siempre va a querer traer tentaciones, pero nosotras tenemos el dominio para decir y echar fuera de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra vida, ¿verdad? Y guardar lo que Dios nos ha entregado, porque Dios nos ha entregado herencia. Dice que Él nos ha entregado herencia a nosotras como sus hijas, como su pueblo. Imagínense, si Él fue tentado, nosotras ¿cómo no vamos a ser tentadas? ¿Verdad? Si Él fue tentado. Entonces yo creo que podemos, así como Él resistió, podemos nosotras también resistir toda prueba y toda acechanza de parte del enemigo. ¿Algo que quieran compartir, hijas, para cerrar? Así es, y pues yo creo que no limitarnos, ¿verdad? No tener esas limitaciones en nuestra mente, en nuestro pensamiento, porque si nosotras tenemos esas limitaciones, pues ya como hijas de Dios, ¿verdad? Como dice usted, ya ahora tenemos una vida nueva, ¿verdad? Dejar ahora sí que la palabra de Dios, llenarnos de eso y creerla, ahora sí que apoderarnos de esas promesas que nos van a ayudar a permanecer, ¿verdad? Con esa esperanza. Amén. Porque nosotras tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, de que un día, ¿verdad? Él va a venir, ¿verdad? Entonces, agarrarnos de eso, de esos pensamientos que están en la palabra de Dios y como decíamos, ¿verdad? La palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestras mentes, en nuestras vidas. Entonces, pues debemos de llenarnos de su palabra, de su presencia, como decía, ¿verdad? Usted, a través también de la oración, para que podamos vencer, ¿verdad? Para que podamos estar firmes. Así es. Y vamos yo les pido, hermanas, que guardemos en nuestro corazón este versículo tan lindo en Proverbios 4:23, que es con el que iniciamos, ¿verdad? Que dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque de ella es la fuente de vida. Entonces, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón, porque recuerden que ella es la fuente de lo que nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para finalizar y darle gracias a Dios y a todas las hermanas que nos vieron a través de las redes sociales. Ahí está conectada la hermana Adi, está la hermana Milka y muchas hermanas más, ¿verdad? Que están conectadas. Pau, que nos ve desde la Ciudad de México. Dios te bendiga, hija. Está la hermana también María, por ahí conectada. Son de mucha bendición para nuestra vida, ¿verdad? Y poder tomarse ese tiempo de poder escuchar esta palabra. Y yo sé que Dios siempre trae algo que necesitamos escuchar para reforzarnos, para prepararnos, para capacitarnos y sobre todo para traer ese ungüento sobre nuestro corazón que necesitamos. Amén. Así que vamos a orar ahí. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos permites compartir, amado Señor. Te pedimos que bendigas a cada mujer que nos vio a través de las redes sociales, Padre. Yo te pido que las ayudes a que podamos tener nuestra mente sana. Guarda nuestra mente, Señor, de todo ataque del enemigo. Declaramos, Señor, que nuestras mentes no son débiles, Señor, son unas mentes con poder y autoridad que tú nos has dado, bendito Rey. Hoy te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén. Así que, hermanas, sean todas bendecidas. Quiero también invitarles a nuestros servicios generales que tenemos todos los domingos a las 6 p.m. Los días miércoles tenemos también servicio general a partir de las 7 de la noche y los viernes tenemos discipulado y oración
a partir de las 7. También quiero invitarles a nuestra próxima reunión de matrimonios que vamos a tener en Playa del Carmen. Cualquier duda que usted tenga puede preguntarnos a través de la página, va a ser en noviembre. ¿Tienen la fecha, hija? Es 25 y 26. 25 y 26 De noviembre. 25 y 26 de noviembre. Así que están todos los matrimonios cordialmente invitados. Estamos haciendo algo hermoso con la iglesia de Playa del Cristo, ¿verdad? Con nuestros pastores Edwin y Jackie Miranda. Ellos están organizando este evento y nosotros vamos a ir a participar también ahí, a poder recibir lo que Dios ha preparado también para nosotros. Así que si usted quiere ir con su esposo, vamos a estar ahí una noche. Será algo muy lindo y me gustaría que todos los matrimonios de Casa de Restauración también puedan ir. Así que si tienen alguna duda pueden comunicarse a la página de la iglesia para poder recibir más informe. Así que reciban bendiciones, que el Señor las guarde, las cubra con su sangre preciosa. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Bendiciones.